Muchas gracias por su presencia y, más importante, muchas gracias por su trabajo. Como director general para América Central y el Caribe, Tariq es responsable de brindar asesoría a políticas de administración en las áreas de relación políticas, de comercio y de cooperación al desarrollo en la región. Tariq no está aquí solo, es su primera vez en Honduras, pero no está aquí solo. Está aquí con colegas de Canadá y también con colegas del gobierno de Canadá, pero que están ubicados en países vecinos. Todos están en Honduras para intercambiar experiencias, para intercambiar lecciones aprendidas y entablar una reflexión sobre cómo fortalecer el papel de Canadá en la región. Su presencia nos demuestra la importancia de Centroamérica y de Honduras para Canadá y supone también una oportunidad para reflexionar sobre nuestras intervenciones en la región, identificar la mejor manera de avanzar de acuerdo con los valores principales de Canadá, que son los derechos humanos, la igualdad de género, la justicia, la transparencia, el pluralismo pacífico y el desarrollo sostenible. Y ahora voy a dar la palabra a Tariq. Muchas gracias, Abebesh. Muy buenas noches a todas y a todos. Es un gran placer estar aquí con ustedes por mi primera vez en Honduras, con actores de la sociedad civil, del gobierno, de la comunidad internacional, sobre la situación en Centroamérica y en Honduras en particular. Para Canadá, Centroamérica es muy importante y nuestro gobierno está comprometido en mejorar las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables de esta región a través de nuestro programa de cooperación y particularmente de las mujeres y las niñas. Los programas de cooperación para el desarrollo de Canadá están formulados en base a la política feminista de asistencia internacional de Canadá y están diseñados para apoyar a los más vulnerables a través de la reducción de la desigualdad de género y un mayor empoderamiento de las mujeres y las niñas. En Honduras, las prioridades de nuestro programa de desarrollo son la gobernabilidad inclusiva, que incluye la promoción y la protección de los derechos humanos y un desarrollo económico inclusivo. En esta época de crisis que conoce Honduras, el gobierno de Canadá está comprometido en apoyar los esfuerzos para la promoción y protección de los derechos humanos. De acuerdo con este compromiso, Canadá ha pedido de manera consistente que se respeten los derechos humanos en Honduras, donde personas marginadas como mujeres, personas de la comunidad LGBT, poblaciones indígenas y defensores de derechos humanos continúan enfrentándose a serios desafíos con respecto a sus derechos humanos. Nos preocupa la situación de los defensores de derechos humanos y ellos tienen que tener el derecho de manifestar pacíficamente. Como parte de la comunidad internacional, Canadá apoya el diálogo como medio de resolución, apoya también la reconciliación, es muy importante, para la resolución de la crisis política que conoce el país desde noviembre de 2017. La investigación de las violaciones de derechos humanos, la rendición de cuentas y la reparación adecuada a las víctimas son etapas claves en este proceso de diálogo. Para mejorar la promoción y protección de los derechos humanos, el trabajo de personas defensoras de derechos humanos es esencial. Antes de dar la palabra al embajador Gil para el anuncio del proyecto, me gustaría subrayar la presencia de defensores de derechos humanos que por su trabajo, especialmente en este contexto de crisis, se enfrentan a serias amenazas y riesgos. Gracias a la colaboración de Amnistía Internacional Canadá y de las Brigadas de Paz Internacionales, TBI, estas personas están aquí esta noche. Muy bienvenidos y bienvenidas a todos. Muchas gracias y les deseo una muy buena noche y
doy la palabra a la embajadora Hill. Muchas gracias. Como lo decía Tariq, la promoción y la protección de los derechos humanos es una parte integral del trabajo de Canadá en Honduras. Por tanto, es un gran placer estar aquí para anunciar la contribución de $3 millones para la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta contribución apoyará el trabajo para el refuerzo de la promoción, el monitoreo y el respeto de los derechos humanos de grupos vulnerables, especialmente mujeres y personas de la comunidad LGBTI, muchos de los cuales Tariq y yo tuvimos el honor de conocer antes y que están con nosotros esta noche. Para promover un cambio sostenible, las actividades del proyecto se llevaron a cabo en colaboración con organizaciones locales y de derechos humanos. Este proyecto va además a apoyar al gobierno de Honduras en sus esfuerzos para aumentar la efectividad del Mecanismo Nacional de Protección de Derechos Humanos, particularmente en proporcionar protección a mujeres y a defensores de derechos humanos de población LGBTI. Más una vez, para Canadá es un gran placer apoyar la oficina del Alto Comisionado que realiza un valioso y importante trabajo por la promoción y la protección de los derechos humanos en Honduras. Muy buenas noches y muchas gracias. Señor Tariq Han, Director General para Centroamérica y el Caribe del Ministerio de Asuntos Mundiales de Canadá, hago extensiva esta cortesía al señor James Hill, embajador de Canadá en Honduras. Saludo con el cariño y admiración de siempre a la señora Bebesh Acefa, directora de Cooperación con Canadá en Honduras. Con la misma consideración y estima saludo a quienes están aquí de las representaciones diplomáticas en Honduras. Creo que para empezar es importante recordar cuán reciente es la presencia del Alto Comisionado en Honduras. Después de la firma del acuerdo entre Honduras y el Alto Comisionado en 2015 para establecer una oficina de país, el equipo inicial, quien era solamente compuesto por apenas 3 personas, llegó a instalarse a principios del 2016 y comenzó a crecer. Luego de mi llegada en septiembre de 2016 y la inauguración oficial el 23 de noviembre de ese mismo año, ahora formamos parte de ese equipo 16 personas. Todavía somos un equipo pequeño, pero con el generoso apoyo de Canadá y otros países cooperantes, continuaremos incrementando la capacidad de la oficina. Y mucho ha pasado desde el año pasado. Hemos trabajado muy duro para ganar la confianza y la credibilidad del gobierno, la oposición, la sociedad civil, los defensores de derechos humanos y la comunidad internacional, particularmente nuestros donantes. Creo que hemos tenido éxito, pero hay mucho más que podríamos y que deberíamos hacer. Siempre hay lugar para más. Y el ritmo de los resultados y el progreso no va a contentar a todos por igual. Sin embargo, la prueba de nuestros logros y más aún de nuestra credibilidad está demostrada en que gobierno, oposición y sociedad civil quieren que formemos parte de la reconstrucción de confianza que eventualmente pueda dar paso a un proceso de diálogo en Honduras. Yo confío en que hayamos podido construir las bases para una presencia del Alto Comisionado que sea creíble, confiable, duradera y defensora de los principios universales de derechos humanos. Como la primera dama Eleanor Roosevelt dijo en 1948, no debemos confundirnos acerca de lo que es la libertad. Los derechos humanos básicos son simples y fácilmente comprensibles. El derecho a la libertad de expresión y de prensa, libertad de religión y de culto, libertad de asamblea y reunión pacífica, derecho a peticionar, el derecho de estar seguros dentro de nuestra casa y de no ser sometidos a allanamientos ilegales,
y de ser protegidos de ser detenidos de manera ilegal y arbitraria. Estos principios básicos han evolucionado para reflejar los cambios sociales, que son múltiples. Las profundas desigualdades de género, la discriminación y violencia contra la mujer y personas LGBTI, son violaciones de derechos humanos que es necesario abordar desde una comprensión exhaustiva de las estructuras sociales y relaciones de poder que condicionan no solo las leyes y las políticas, sino la economía, la dinámica social y familiar y comunitaria. Es preciso desactivar los patrones y estereotipos de género, cambiar los lentes con los que miramos nuestra cotidianidad a todos los niveles. Visibilizar es el primer paso para comprender, aceptar, pensar en soluciones y poder mejorar. Por otra parte, cuando la comunidad internacional acogió por aclamación la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo hizo con la plena convicción que la discriminación y la igualdad son las aspiraciones a las que toda la humanidad tiene que perseguir. En este sentido, los gobiernos tienen mucho que hacer para garantizar que los pueblos indígenas y afrodescendientes gocen de todos sus derechos en igualdad de condiciones y sin discriminación. En estos tiempos tan complejos en los que vivimos, la corrupción y la impunidad son el desafío más grande que enfrentamos. La corrupción limita seriamente que las poblaciones se beneficien de las acciones del Estado. Y como dije en una entrevista recientemente, la corrupción hace sangrar los recursos públicos destinados justamente a los sectores más necesitados. A más corrupción, más violaciones a los derechos humanos. Y la impunidad no queda atrás como desafío. Donde existe impunidad, no existen derechos humanos. La impunidad significa que frente a una ofensa o una violación de derechos humanos no hay posibilidad de justicia. Con mucha preocupación vemos que los que defienden los derechos humanos se enfrentan en primera persona a ese binomio de corrupción e impunidad. Denuncian corrupción y se encuentran con impunidad. El triste aniversario en estos días de la muerte violenta de Berta Cáceres tiene que recordarnos la importancia de luchar contra estos dos males que están bien arraigados en esta sociedad. Finalmente, no es con la indiferencia que superamos estos desafíos. La indiferencia no espera respuesta. La indiferencia no es respuesta. No es un comienzo, es un final. Y por ello la indiferencia es siempre amiga del enemigo, puesto que beneficia al agresor, nunca a su víctima, cuyo dolor se magnifica cuando él o ella se sienten olvidados. El prisionero político en su celda, los niños con hambre, aquellos que no tienen oportunidades, la desigualdad frente a la ley, el sentido de inseguridad. No responder a su lucha, no aliviar su miedo y privaciones, ofreciéndoles a cambio una luz de esperanza, es exiliarlos de la memoria humana, y denegándoles humanidad traicionamos la propia. Ustedes, Canadá, países cooperantes, eligieron con nosotros decirle no a la indiferencia. Yo les agradezco enormemente por la confianza que han depositado en nosotros. Muchas gracias y buenas noches.